Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es verduras al horno con salsa bechamel. Hoy una receta súper jugosa, cargada de sabor y muy fácil de preparar. ¿Queréis verla? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar por la berenjena para que vaya soltando ese sabor amarguillo que tiene. Entonces ya tenemos también el agua preparada. Al agua le voy a añadir un buen puñado de sal porque la sal también le va a ayudar a que suelte ese amargor la berenjena y que tampoco se nos oxide. Ahora, la berenjena la podéis pelar si queréis, o como yo, que yo no la voy a pelar y la voy a utilizar tal y como estáis viendo en la imagen. Para cortarla, la podemos cortar también en trozos a nuestro gusto. Yo, como estáis viendo en la imagen, la estoy cortando en trocitos más bien gruesos. Así vamos haciendo el mismo paso con el resto de la berenjena. Ahí, cuando una vez tenemos las dos berenjenas cortadas, ahora yo lo que le hago para que no flote es colocarle así un poquito de peso. Por ejemplo, un plato. El plato le lleno de agua para que pese un poquito más. Así. Voy a añadir un poquito más de agua al plato para que tenga más peso y la dejamos reposar mientras que cortamos el resto de las verduras y así le da tiempo a soltar ese amargor que os comentaba de la berenjena. A continuación vamos a coger un pimiento rojo. Ahora que no os gusta alguna de las verduras que tengo en esta receta y os gusta otra, o por ejemplo en ese momento no tenemos en casa y la queremos cambiar por la verdura que nosotros tengamos en casa, perfectamente lo podréis hacer. Por ejemplo, por brócoli, coliflor, nada, por lo que más os guste. A continuación vamos a volver a repetir el mismo paso con dos pimientos verdes como estáis viendo en la imagen. Limpiamos, ya los tengo limpitos, cortamos así en trocitos que sean de nuestro agrado, así. Y lo mismo vamos a hacer con dos cebollas. Igual, la vamos a cortar en trocitos. Y ya os digo, añadir la verdura que a vosotros más os guste. Y como estáis viendo en este bol estoy añadiendo la verdura que necesita el mismo tiempo de pochado. Y ahora en el otro bol voy a coger otro bol para ahora añadir en ese bol los calabacines, que sabemos que los calabacines necesitan menos tiempo de cocinado. Nada, con 1 minuto o 2 el calabacín le tenemos cocinado. Igual, el calabacín que le queremos pelar, perfectamente le podéis pelar. Que lo queréis hacer como yo, bien lavadito. Utilizamos la piel y listo. Vamos a cortar también en trozos. Yo los voy a cortar en medias lunas, como estáis viendo. Así. Voy a hacer el mismo paso con los dos calabacines. Y ya tenemos la verdura preparada. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es colocar una sartén en el fuego. Vamos a añadir, como siempre os digo, aceite de oliva. Aproximadamente esta vez como unas 4 a 5 cucharadas de aceite de oliva. Ahí vamos a dejar que nos coja un poquito de temperatura este aceite. Y una vez nuestro aceite ya ha cogido temperatura es el momento de comenzar a añadir nuestra verdura. Vamos a añadir primero donde tenemos el bol con los pimientos, el rojo, el verde y las cebollas, que es lo que más tarda en cocinarse. Ahora añadimos sal, un toquecito de sal, como siempre os digo, a nuestro gusto para que el pochado sea un poquito más rápido y la verdura suelte un poquito más rápido ese agua. Ahí pochamos la verdura. Y cuando nuestra verdura ya la tenemos pochada es el momento de ahora añadir la berenjena que ya ha soltado ese amargor que os comentaba al principio y la tengo bien escurrida. Lo mismo, ahora la vamos a cocinar nada, unos 3 a 5 minutos. Vamos a ver que va a reducir el volumen de la sartén y vamos a ver que nuestra berenjena está pochada. ¿Habéis visto la diferencia? Pues ahora cuando la berenjena ya la tenemos cocinada, en este momento vamos a añadir 200 gramos de jamón cocido, que no nos gusta o no nos apetece en ese momento jamón cocido y lo queremos cambiar por otro ingrediente, perfectamente lo podréis hacer, como por ejemplo puede ser por pollo o hasta incluso si añadimos carne picada de la que más nos guste a nosotros al principio a la misma vez que el pimiento y la cebolla, cocinamos y en este momento añadimos el calabacín, que es el último ingrediente, cocinamos durante 1 minuto más el calabacín porque no necesita mucho más. Porque como luego la vamos a llevar al horno, si el calabacín le queda un poquito, lo vamos a terminar en el horno. Mirad, una vez ya lo tenemos a lo último, justo a lo último, como cuando ya vemos que el calabacín está cocinado, añadimos de 3 a 4 dientes de ajo, bien picaditos. Yo, para que os hagáis una idea, en este momento he añadido 3 dientes de ajo bien picaditos. Le damos un par de vueltas y nuestras verduras las tenemos cocinadas. Voy a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente antes de colocarlo en una bandeja apta para horno. Nuestra verdura la tenemos, pues entonces a continuación cogemos
Pasamos nuestra verdura en un colador, un escurridor de verdura para que quite ese exceso de líquido que pueda tener y mirar, una vez nos ha escurrido bien la verdura, este líquido, que nos ha soltado, no lo tiréis. Este líquido es perfecto para los arroces, para los guisos de patata, para cremas, sopas, nada. Viene ideal, es oro en las recetas que lo utilicemos porque está cargado de sabor. Ahora, en una bandeja apta para horno o en un recipiente apto para horno, como estáis viendo en la imagen, añadimos nuestra verdura una vez bien escurridas. A continuación lo que vamos a hacer es preparar una salsa bechamel y la vamos a preparar súper rápido. Mirad, colocamos una sartén en el fuego y vamos a añadir 90 gramos de mantequilla. También vamos a añadir una cucharada de aceite de oliva. Añadimos la cucharada de aceite de oliva para que la mantequilla no se nos queme. Ahí. Entonces, tener en cuenta, hemos añadido 90 de mantequilla y una cucharada de aceite de oliva que equivale 10 gramos, 10 mililitros. Entonces hemos añadido 100 gramos de grasa. Tenemos que añadir la misma cantidad en harina. 100 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. Ahora vamos a cocinar muy bien esa harina para que no nos dé luego un sabor así a crudo. Cocinamos bien y una vez vemos que nuestra harina ya está cocinada, a continuación vamos con la leche. Mirad, vamos a coger la leche. A ver, que la tengo aquí. Y yo, para hacer la salsa bechamel, tengo aquí en la jarra 1 litro de leche entera. Podéis utilizar la leche que vosotros estéis acostumbrados a beber en casa. Hasta incluso, por ejemplo, lo podéis cambiar por bebida vegetal. Vamos a ir añadiendo la leche poquito a poco porque queremos una salsa bechamel ligerita para que luego nos quede la verdura jugosita. Vamos a mezclar, pero ya voy a continuar mezclando con la varilla porque me va a ser más fácil y vais a ver lo fácil que es preparar salsa bechamel. Mezclamos así un poco enérgico y cuando hemos mezclado, a continuación vamos a darle toquecito de sabor, añadiendo nuez moscada a nuestro gusto, una cucharadita de ajo granulado, pimienta negra molida, como también os digo muchas veces, a nuestro gusto también. Y como parte opcional, pero os recomiendo porque le da un sabor extraordinario, es un toquecito, una cucharadita de concentrado de carne. El concentrado que yo estoy utilizando en este momento es de pollo. Nada, mezclamos y según se va espesando nuestra salsa bechamel, vamos a ir añadiendo nuestra leche hasta dejarla a nuestro gusto. Pero yo os recomiendo que dejéis una salsa bechamel bien ligerita. Como estáis viendo en la imagen, ¿veis? Que está muy sueltecita. Mira, cojo así un poquito con la varilla y no se puede ni coger de lo ligerilla que está. Pues entonces ahora en este momento, cuando ya la tenemos preparada, aquí tengo, mirad todo lo que me ha sobrado, aproximadamente como unos 125-150 mililitros de leche. Por eso vamos a ir añadiendo poquito a poco. Ahora, viene la parte del queso. Mirad, en el queso, como siempre os digo, vamos a utilizar el que a nosotros más nos guste o el que tengamos en ese momento. En casa yo tengo aquí 200 gramos de queso rallado y el queso que yo estoy utilizando es un queso mozzarella. He añadido aproximadamente la mitad. La otra mitad me la reservo para terminar y añadiéndoselo por encima. Mezclamos, nada, lo justo que haya fundido y una vez lo tenemos fundido, apagamos el fuego y probamos. Vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. La nuestra la tenemos. Entonces, ahora el siguiente paso, rápidamente se la vamos a añadir a nuestras verduras. Pero nos vamos a reservar un poquito de salsa bechamel para luego finalizar. Ahí añadimos la salsa bechamel. Reservamos este poquito para luego terminar con ella. Mezclamos ahora esta salsa junto con las verduras para que quede bien repartida. Y una vez este paso lo tenemos, añadimos el resto de la salsa bechamel que habíamos dejado. Ahí. Si veis que, por ejemplo, mientras que hemos estado mezclando la salsa bechamel ha ligado un poco o se ha espesado un poquito, la podéis aligerar un poquito con leche. Sería exactamente igual porque luego va a volver a espesar un poquito. Ahora, cuando ya la tenemos bien colocada, vamos a añadir el queso que habíamos reservado. Así. Que lleve bien de queso porque ya os digo yo que esta capa que queda aquí arriba está para chuparse los dedos. Una vez nuestra bandeja o nuestras verduras ya las tenemos colocadas, pues en ese momento lo llevamos al horno. Horno a gratinar.
Vamos a gratinar solamente durante 10 minutos aproximadamente o hasta dejarla a nuestro gusto. Ahora que nuestro horno no tiene gratinador, no pasa nada, perfectamente. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo y el tiempo va a ser hasta dejarla a nuestro gusto, hasta que veamos este dorado que estáis viendo ahora mismo en la imagen. Mirad, el nuestro solamente está gratinado. Nada, cuando hemos visto que tenía este color, que han sido los 10 minutos que os comentaba, lo sacamos y mirad cómo queda el bocado. No me digáis que no. Jugoso, cargado de sabor. Todos los sabores combinan a la perfección. Nada, una receta facilísima, rápida y como decía al principio, que no os gustan algunas de las verduras que hemos añadido en esta receta y la queremos cambiar, perfectamente lo podéis hacer porque es una receta que combina con cualquier verdura. Como siempre os digo, os animo a que preparéis esta receta ya que os seguro que os va a encantar. Una receta que es perfecta como primer plato, como guarnición, como lo que más a ti te apetezca. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.